que hable de la barbarie de Israel y sus consecuencias, la nueva ley que decreta que los palestinos que sean acusados de tratar de negar al Estado de Israel podrán ser ejecutados en la horca. No hay nada que opinar al respecto. Es una barbarie, es absolutamente despreciable, miserable, rechazable, inhumano, preilustrado, bestial y producto únicamente del fanatismo religioso. En este caso, quienes han promovido esto son los principales grupos fanáticos de Israel. Pero, les voy a contar lo siguiente. Yo le preguntaba a una de las personas que ha pasado por aquí para hablar como refugiados ucranianos, preguntaba si odiaba a los rusos. Y ella decía, no los odio, pero no quiero saber nada de ellos. Y esto me traía a una anécdota que os puedo contar, porque estuve presente. Un señor judío muy mayor recibió en su casa a unas personas, y uno de ellos era un chico de origen alemán. Estamos hablando de más o menos 1978, 79. Los chicos tenían 18 años, se habían nacido en el 59, 60. La guerra había terminado en el 45 y la madre de este caballero judío que vivía en México había muerto en las cámaras de gas de Auschwitz. Cuando estaban comiendo, se entera este señor judío que ahí hay un muchacho alemán y dice que él no puede compartir su comida ni su mesa con alemán y ordena que se vaya. Los amigos del chico, por supuesto, se levantaron, se fueron con él. Y yo trataba de explicarle, yo que fui testigo de la escena, le decía, a ver, este chico no tiene nada que ver con los alemanes que cometieron las atrocidades que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial. No tiene nada que ver con los hombres que mataron a tu madre. No, pero yo a los alemanes nada. No, es que está siendo completamente irracional y está siendo injusto con este chico y está siendo injusto contigo mismo. Porque albergas un odio mal dirigido. Puedes odiar a los nazis, por supuesto. Puedes odiar a Heydrich, y puedes odiar a Goebbels, y puedes odiar a Himmler, y puedes odiar a Hitler, y puedes odiar a toda la caterva de asesinos, torturadores, a Hess, el director del campamento de Auschwitz, del campo de Auschwitz-Birkenau, del campo de exterminio. Odiar a los responsables de los campos de exterminio y de los campos de concentración. Pero a los alemanes que nacieron 20 años después de la guerra, pues hombre, un poco no. 15 años después de la guerra. Bueno, no lo puedo entender porque su odio lo sobrepasaba. En estos días yo he estado teniendo intercambios con gente muy rara, como por mi apellido la gente cree que soy judío. Repito, mi padre, este apellido me lo dio mi padre adoptivo, nunca tuve relación ni con la cultura, ni con la religión, ni con la comunidad judía de México, ni mucho menos. Fui criado católico en mi familia española mexicana, hispano-zapoteca, y sabemos perfectamente que no tengo, de mi padre no tengo más que el apellido. Pero como la gente cree que soy judío, me ha servido para aprender cosas. Y yo he estado discutiendo con un señor que decía, bueno, pero es que esto es la barbarie de los judíos. No, mira, no. Es la barbarie, en todo caso, del gobierno de Israel. Pero no puedes acusar a los judíos que viven, no sé, en Francia hoy, de estar cometiendo esta barbaridad con los asesinatos de palestinos, con los asesinatos con la ley de pena de muerte mediante ahorcamiento, que me parece terrible. El método es especialmente terrible. No, ellos no son culpables. Sí, todos los judíos son culpables. Ya entramos en ese terreno. Y ese terreno lo ha empujado Netanyahu y los bestias a su alrededor, ¿no? Pero es que en Israel pasa exactamente lo mismo. En Israel te dicen los árabes nos quieren matar. Entonces, mira, Hamás los quiere matar. Esto sí, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque lo dice Hamás en su carta
en su carta fundacional, ¿no? Su objetivo es acabar con el Estado de Israel y establecer un Estado islámico. Pero los niños a los que matas, las familias a las que dejas sin casa o destruyes, asesinas por la espalda, torturas, has arrasado en Gaza y ahora estás arrasando en la margen occidental del Jordán y en Líbano, ellos no te están queriendo matar, ellos están viviendo su vida. Ellos no son Gaza, no son, perdón, Hamás, no son Hezbollah. No, todos los árabes son, hay que matarlos a todos. ¡Pum! Estamos de regreso. Eso se vive en Israel. Yo lo he visto en documentales y en piezas informativas donde se entrevista a jóvenes que parecen normales, que te dicen que hay que matar a todos los árabes. Y dices, no, a ver, no. No solamente a los palestinos, a todos los árabes. Como hay árabes que creen que hay que matar a todos los judíos, pero no son todos. No son todos los árabes los que quieren matar a todos los judíos. Y la gente que está defendiendo a Palestina está cayendo muy fácilmente en el antisemitismo también. Estos son... Cuando tú haces algo como lo que está haciendo Netanyahu y su gobierno, las consecuencias son terribles para quienes tienen alguna relación vaga con ellos, como ser judío, por ejemplo, ¿no? O como ser israelí, considerando que hay árabes israelíes, el 20%, si mal no recuerdo, de la población de Israel es población árabe. Muchos de ellos musulmanes, muchos de ellos cristianos. Pero ahora todos son culpables. La culpabilización de razas, de religiones, de etnias, de nacionalidades es bárbara. No lo he visto yo con mi defensa de Ucrania cada vez que alguien me dice Ucrania es un país nazi. No puede serlo. Es decir, no hay un país nazi, ni Estados Unidos, ni puedes odiar a todos los estadounidenses, muchos de los cuales salieron por millones a la calle el domingo pasado para protestar en contra de que Donald Trump actúe como rey. Que la gente es normal y todos los pueblos tienen locos graves a los que hay que aislar, a los que hay que atacar, a los que hay que denunciar, a los que hay que tratar de evitar que tengan poder para hacer el mal. Pero lo que ha hecho Israel, el gobierno de Israel, el Knesset, que es el Congreso israelí, con esta ley, en medio de las guerras de Netanyahu, va a traer consecuencias aterradoras para los judíos en todo el mundo. Y también va a traer consecuencias aterradoras para Israel, porque muchos árabes que hasta ayer no querían la destrucción de Israel, al ver esto, la van a querer. Lógico. No es razonable, pero es lógico que se reaccione así, porque así reaccionamos muchas veces los seres humanos de manera absolutamente visceral. La visceralidad se está imponiendo en todas las acciones de cuanto está ocurriendo en el mundo. Y si tú tienes cualquier relación con la razón, con la lógica, con la complejidad, con la realidad que no se resuelve con las suprarrenales o con las gónadas o con el hígado, tienes que decírselos a los demás porque el peligro es enorme, ¿no? Maldita política de identidades que no nos permite identificarnos como seres humanos.